Gracias. Estamos estudiando los días jueves, en las oportunidades que tenemos, en la segunda epístola universal que escribiera el apóstol Pedro, ¿ya? Segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 1 de esta epístola. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 hasta el versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 11. Ya hemos hecho uno o dos estudios acerca de este pasaje y queremos tomar o retomar algunas cosas y meditar en ellas. Segunda de Pedro 1, 3 a 11, si hay algún hermano o hermana que tiene su Biblia abierta en este pasaje, me gustaría, por favor, si nos puede guiar en la lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo 3. ¿Lo leo, pastor? Ya, hermanita Nancy, por favor. Así dice su palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermana Nancy, por la lectura de su palabra. Si vamos a los versículos 5 hasta el versículo 7, hay un tema que aborda el apóstol Pedro aquí en estos versículos y que tiene que ver con el crecimiento de cada uno de nosotros en la vida cristiana, ¿ya? Y también hablaba acerca de los frutos el apóstol Pedro, y está relacionado con ello. O sea, nos está entregando una palabra que nos habla acerca de este crecimiento fructífero en la fe. Si usted tiene una casa con segundo piso, donde para ir a ese segundo piso usted tiene que usar una escala, ¿ya? Hay peldaños. Y esos peldaños le ayudan o nos ayudan para ir a la parte de arriba. Y en estos versículos 5 a 7, encuentro yo que hay como esa especie de peldaño que
que uno va peldaño a peldaño subiendo hasta llegar al segundo piso o tercer piso. Y el apóstol Pedro en estos versículos 5 a 7 dice que a la vida nuestra como cristianos, después de que Dios ha obrado y ha hecho todo en nosotros para nuestra salvación, dice que nosotros debemos añadir estas cosas que menciona acá y que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. En el versículo 5 al versículo 7 dice que por esta razón también obrando con toda diligencia, hablando a los cristianos, dice que nosotros debemos añadir a la fe. La fe sería como el primer peldaño de esta escala que comenzamos a subir. Añadan a su fe, enseguida dice virtud, sería la segundo peldaño. Y a la virtud dice que debemos añadir conocimiento, tercer peldaño. Y al conocimiento debemos añadir dominio propio, cuarto peldaño. Al dominio propio debemos añadir la perseverancia, que sería el quinto peldaño, y a la perseverancia deberíamos añadir la piedad, sexto peldaño, y a la piedad debemos añadir la fraternidad, séptimo peldaño, y a la fraternidad el último peldaño sería el amor. Entonces tenemos esta escala que es una escala ascendente, donde empezamos con algo básico, elemental, y vamos añadiendo otras cosas a esta escala, ¿ya? Del crecimiento fructífero que debería ser de cada uno de nosotros como hijos del Señor. Mientras leía este pasaje, pensaba en el apóstol Pedro y me acordaba de algunas cosas. ¿Cómo cree usted que era el apóstol Pedro en su tiempo? El apóstol Pedro, ¿quién era? ¿Cómo era él? ¿Cómo era en su tiempo? ¿Por qué era conocido el apóstol Pedro? ¿Cuál sería una de las características que uno puede destacar en la vida del apóstol Pedro en su tiempo? Impulsividad. Ser impulsivo. Impulsividad. Ya era conocido también como hijo del trueno. Como hijo del trueno. Ya está relacionado con esta otra característica que mencionó la hermana. Era conocido como un hombre muy, muy impulsivo. Muy impulsivo. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar psicología allá en el tiempo de nuestro estudio, o ha leído o ha indagado un poco acerca de lo que son los caracteres y las personalidades de cada uno de nosotros, ¿en cuál de estos caracteres usted incluiría al apóstol Pedro, sabiendo que era un hombre muy, muy impulsivo? ¿Ya? Nosotros sabemos que hay caracteres que son flemáticos. Hay otros que son melancólicos. ¿Ya? Hay otros que son coléricos. Se destacan o se distinguen por ser ese tipo de carácter o de personalidad. Y yo pondría al apóstol Pedro en este carácter que lo describe como uno colérico, impulsivo, ¿ya? Y cuando hablamos de la palabra impulsivo o impulsiva, eso quiere decir que es una persona que se deja llevar por sus emociones o impulsos sin reflexionar. Muchas veces se deja llevar por sus impulsos sin pensar.
sin medir las consecuencias de sus actos. Y nosotros podríamos mencionar algunas de estas cosas que vimos en la vida del apóstol Pedro, ¿ya? Era un pescador impulsivo, ¿ya? Que siempre hablaba y a veces lo hacía sin pensar, sin medir las consecuencias de sus actos. Quizás eso podría ser como la parte negativa respecto a este tipo de persona o de carácter. Pero también tenía una parte positiva, ¿ya? Y la parte positiva la considero yo que tenía mucha rapidez de arrepentirse de sus acciones, ¿ya? Arrepentirse de sus acciones. Y entonces, allí tenemos la figura del apóstol Pedro, como era en aquel entonces una persona impulsiva, pero a la vez tenía esta acción rápida de que cuando se daba cuenta de lo impulsivo, de lo que decía o lo que hacía, rápidamente también trataba de corregirlo, de enmendar su acción. Ahora, en los versículos que nosotros hemos leído, usted ve en estos versículos que el apóstol Pedro se ve así como una persona impulsiva. Hay algo que nos da a entender en los versículos que hemos leído que él continuaba siendo una persona impulsiva. Como yo lo veo al apóstol Pedro en estos versículos que él nos escribe, se ve distinto, se ve diferente. Yo no podría decir que en los versículos leídos él continuaba siendo así, impulsivo, ¿ya? Rápido para hablar, para decir cosas y hacer cosas sin pensar, sin reflexionar sobre ello. Yo en estos versículos no lo veo así. Por el contrario, se nota que en él hay una transformación y que esa transformación en la vida de él trata de que nosotros la entendamos, ¿ya? Se nota una transformación, se nota un cambio. Y entonces nos muestra a través de estos versículos y esta escala que yo he mencionado acerca de las virtudes cristianas y que debemos ir añadiendo, se nota el cambio y él nos está tratando de mostrar un enfoque más o menos disciplinado para el crecimiento espiritual. Entonces, si el apóstol Pedro, que una vez fue el pescador impulsivo y podía convertirse en un hombre piadoso y disciplinado, y de hecho lo fue, esto significa que en cualquiera de nosotros puede ocurrir lo mismo. Si en él, por la experiencia de su vida, nos habla de esta manera, habiéndole conocido cómo era y cómo hemos visto su cambio y su transformación, significa que en cualquiera de nosotros, como cristiano, como hijo del Señor, puede ocurrir lo mismo. Nosotros hemos venido estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, ¿ya? Y ahora entramos en la segunda epístola del que escribiera él, y notamos en su escrito, en su epístola, que él no cesa de decirnos que es Dios quien nos ha impartido la nueva vida y las riquezas espirituales en Cristo. Siempre el apóstol Pedro nos está hablando de ello y por tanto nosotros debemos ser diligentes para crecer en la piedad. Y me ha llamado la atención que a veces es muy bueno definir algunas palabras, tratar de entender unas palabras para poder entender lo que el apóstol Pedro nos quiere decir o a dónde nos quiere llevar.
Y hay una palabra que se repite en el texto de Pedro, es la palabra piedad. Piedad. Es una palabra muy, muy importante que la vamos a encontrar una y otra vez en su texto, piedad. Y podemos preguntarnos qué es la piedad. ¿Cómo entendemos la piedad? Si uno busca una significado, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia, como yo lo hice, allí aparece el significado de la palabra piedad. Si uno busca cómo sería esto bíblicamente, ¿qué es la piedad en el sentido bíblico? ¿Ya? Y yo encontré que la piedad bíblicamente nos dice que es una virtud, es una devoción de amor hacia Dios y hacia lo santo. Cada vez que nosotros nos reunimos para ofrecer un culto de adoración a Dios, para pedir, por ejemplo, como en esta ocasión, pedimos nosotros la presencia del Señor, es porque sentimos, en primer lugar, esta devoción, ¿ya? Que es una virtud en el Hijo del Señor por el cambio y la transformación que ha tenido no por los méritos propios de cada uno de nosotros, sino por los méritos del Señor Jesucristo, quien a través de su obra, su sacrificio, su muerte y resurrección en la cruz, produjo un cambio, una transformación en la vida nuestra. Y entonces, esta devoción la sentimos nosotros de amor hacia Dios y hacia lo santo, ¿ya? Y cuando hablamos del prójimo, que también lo debemos considerar cuando encontramos esta palabra piedad en la Biblia para el prójimo, son actos de amor, son actos de compasión. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes en esta reunión, en más de una ocasión hemos manifestado en los dos casos esta devoción, que es como una virtud que Dios ha puesto en nuestro corazón y que hace que el Espíritu Santo nos haga crecer, madurar y dar fruto en ello. Estas dos cosas, la devoción hacia Dios y también para el prójimo, tenemos actos de amor y de misericordia que en más de alguna ocasión nosotros seguramente lo hemos hecho. Es el amor profundo, es el amor incondicional que se consagra a Dios. Me llamó la atención ese comentario que encontré acerca del significado de la piedad. Amor profundo, incondicional, que se consagra. Fíjese, a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, me llamó la atención que decía que es un amor profundo, incondicional, que se consagra a los padres. A Dios primero y enseguida a los padres. Eso tiene mucha relación con el mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento que Dios nos ha dado? Que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, nos dice el mandamiento que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. ¿Y qué estamos expresando en ese amor a Dios y a nuestro prójimo? Como lo dice el comentario, estamos expresando esta devoción. Estamos expresando estos actos de amor, de compasión, ¿ya? Y hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Era una palabra conocida, la palabra piedad, conocida en el Antiguo Testamento, pero que traducida se conoce más por la palabra misericordia. Misericordia.
Si usted va al libro de los Salmos, en más de una ocasión va a encontrar este clamor cuando dice el salmista, oh Dios, ten piedad de mí. Oh Dios, ten piedad de mí. En otras palabras, cuando hacemos esta oración y este clamor, estamos pidiendo que Dios tenga misericordia de nosotros. Misericordia de nosotros, ¿ya? Hay un ejemplo, podemos citar a lo mejor otro, pero hay uno que me llamó la atención en Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24, cuando dice que caminó Enoc con Dios. ¿Y qué sucedió después? Dice que Dios se lo llevó. Se lo llevó. ¿Qué es lo que vería Dios en Enoc, en este caminar junto a él? Yo creo que vio piedad. O sea, esta virtud, esta devoción de amor hacia Dios, hacia los santos, pero seguramente también vio Dios en Enoc esta virtud, esta devoción ya hacia el prójimo. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra que aparece varias veces, ya tiene que ver con la obediencia y el cumplimiento de el mandamiento de Dios en la vida cristiana. Y precisamente lo que el apóstol Pedro hace en estos versículos apela a esto cuando usa la palabra piedad, y que tiene que ver con nuestra obediencia, en la manera como nosotros estamos tratando de cumplir con lo que Dios nos manda y nos ordena en la palabra de Dios, ¿ya? Y que se traduce en un testimonio para nuestra vida cristiana. Quisiera que miremos así rápidamente dos versículos de los que hemos leído. Si vamos al versículo 3, primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 3, Pedro dice que cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, dice el versículo 3 que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, la palabra que ya definimos, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Hermoso texto, y que nosotros deberíamos meditar en él y pedirle que Dios por medio de su espíritu lo aplique en nuestra vida. Si vamos al versículo 4, el versículo siguiente, y que a través de la gloria y la perfección moral de Cristo, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, dice el texto, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Para pensar, antes que Dios nos impartiera esta nueva vida, antes que Dios, por su gracia, amor y misericordia, produjera en nosotros el nuevo nacimiento, la transformación de nuestras vidas, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué era yo? ¿Qué era usted o qué eran ustedes? ¿Qué éramos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una respuesta a esta pregunta. ¿Qué éramos antes de que Dios nos cambiara, nos transformara, nos hiciera nuevas criaturas? ¿Qué éramos? ¿Cuál era nuestra condición? El apóstol Pablo, en Efesios el capítulo 2, versículos 1 a 3, en resumen lo dice claramente. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso éramos nosotros antes
de que Dios obrara salvación en nosotros. Entonces, cuando confiamos en Cristo como Salvador y Señor, eso no se debió a nuestro propio logro, ¿ya? Usted en cada predicación y cada enseñanza, recuerdo la predicación del domingo recién pasado, el énfasis ya siempre está puesto en que no somos nosotros lo que logramos nuestra propia salvación, porque no hay forma, no hay mérito alguno en nosotros para ello. Nosotros confiamos en Cristo como Salvador y Señor. Y ese confiar en Cristo como nuestro Salvador y Señor no se debe a lo que yo soy o a lo que usted o a lo que nosotros hemos logrado. Fue porque Dios misericordiosamente abrió nuestros ojos ciegos para ver a través de su Espíritu Santo. Y es a través de su Espíritu Santo que nosotros podemos ver, experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos a Él devoción, devoción, devoción a Dios, devoción a nuestro prójimo, porque está en estos peldaños ascendentes que tienen que ver con el crecimiento de la vida de cada uno de nosotros. Y termino con un versículo en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, en otras palabras, el apóstol Pedro lo que nos está diciendo a través de estos versículos, que esta escala ascendente donde hay cada fruto, cada parte de esa escala ascendente debe ser propia de nuestra vida, dice que nosotros debemos tener amor y dominio propio, una manifestación de lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo el Espíritu Santo ha obrado, nos capacita y nos guía en las cosas que tienen relación con Dios, con nosotros y Dios. Vamos a continuar el próximo jueves en la voluntad del Señor o en una próxima reunión, continuando con el estudio de este pasaje. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra, la palabra que tú nos has revelado, la palabra escrita, la palabra inspirada, de una palabra que es viva y que es eficaz y que es de mucha ayuda para nuestra vida como cristianos. Te damos gracias por el apóstol Pedro, siendo inspirado por ti. Él escribió no solamente para la gente de su tiempo, sino también para nosotros, esta hermosa palabra y hermoso texto que tienen o deberían tener una aplicación práctica para nosotros. Una vez más, agradecemos esta oportunidad, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.